Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis, que significa revelaciones, ¿cierto? Apocalipsis 2, 18. Vamos a leerlo hasta el 29. Voy a leerlo primero aquí en la pantalla, si ustedes me lo permiten, en la Reina Valera Antigua. Si lo tiene, regáleme un amén. Muy bien, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino o bronce, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad, servicio y fe, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama, y al que adultere con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepiente de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña los riñones, que es mi interior, y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido la profundidad de Satanás, como dice, yo no enviaré sobre vosotros esta carga. Empero lo que tenéis, tenedlo hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y la regirán con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que escuchen bien esta versión, por favor. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Pero tengo una queja en tu contra, que toleras, que permites a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. Lleva a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos de que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Amén y amén. Wow. Vamos a orar. Cierra tus párpados y no te duermas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Sé que tú estás en este lugar. Sé que tu palabra es viva. Sé que quieres hablar a nosotros. Pero no sé si a veces querramos obedecer. Yo te pido, Señor, a través de este libro, esta carta y la historia y esta carta directamente a esta iglesia,
pueda nuestro corazón ser confrontado. Ayúdame, Señor, por favor, a enseñarle a tu pueblo tu palabra. Toma el control, Espíritu de Dios, de todo. Y gracias, Señor. Yo te prometo la gloria y la honra a ti de todo lo que pasa en medio de nosotros. Gracias por estar en este lugar. Te amamos. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Recuerdo, algunos han escuchado esta historia y hasta chiste que muchos cuentan. Yo lo conté 1 o 2 veces acá o hasta 3. Bueno, cada año como que cuento, cada semana el mismo, pero ahí vamos. Dicen que una vez en Estados Unidos el alcalde de Miami quería pintar y arreglar muy bonito el parque central de Miami y empezó a buscar contratistas extranjeros. Entonces empezaron a mandar esos contratistas para pintar y arreglar el parque sus cotizaciones. Llegó de Italia una cotización por pintar el parque y arreglar el parque central de Miami, y le llegó al alcalde la cotización por $1 millón. Bueno, él la recibió. Llegó otra cotización, la segunda de Alemania, y la de Alemania llegó por $2 millones. Qué bien. Pero bueno, llegó la tercera cotización de Colombia por $3 millones. El alcalde, sin embargo, quiso escuchar la justificación de cada cotización y llamó primero llamó a Italia. ¿Se acuerda? $1 millón. A Italia dice, bueno, al contratista, ¿usted qué piensa hacer con ese $1 millón? Dijo, querido alcalde, el $1 millón vamos a comprar pintura y vamos a pagar mano de obra. Y algo nos va a quedar a nosotros por el trabajo. Me parece lógico y justo. Sin embargo, voy a averiguar algo más. Llamó al de $2 millones, que eran los que alemanes. Y los alemanes le dijeron, bueno, vamos a justificar nuestra cotización. Necesitamos $2 millones porque vamos a comprar pintura y mano de obra y algo para nosotros. Pero no solo eso, vamos a volver a pintar y eso requiere doble trabajo. Vamos a dejárselo bien lindo el parque. Por eso cobramos $2 millones. Bueno, me está llamando la atención, aunque es caro, suena mejor que el primero. Voy a llamar a Colombia a ver qué pasó. Y llamó a Colombia y dijo, bueno, ustedes nos mandaron una cotización por $3 millones. Para que usted sepa, tenemos una de $1 millón de italianos, una de $2 millones de alemanes. Pero quiero saber usted por qué cobra $3 millones, le dijo al contratista colombiano. Le dijo, muy sencillo, mi querido alcalde. Le damos $1 millón al italiano para que arregle todo. $1 millón para usted y otro $1 millón para mí, y listo, esa es la cotización. Es un chiste fuerte, pero lamentablemente es lo que hoy en día se ve en muchos lugares. Y eso es lo que está enseñando el Señor a la iglesia que hoy vamos a hablar. La iglesia de Tiatira es conocida como la iglesia corrupta. Y creo que es uno de los pecados más complejos hasta hoy en día. Aunque es fuerte lo que voy a hablar, y amo mi país, y amo a mi Señor, y amo mi familia, y amo la iglesia. Creo que es bueno evaluar en qué podemos estar fallando. Pero quiero entrar más bien en la historia bíblica y después hacemos la aplicación. Escribe Juan, ¿cierto? Ya les dije, en el exilio, en Patmos, y habla de parte del Señor a las 7 iglesias que se encontraban, ¿cierto?, en la Asia Menor. Habla sobre una visión y lo que tiene claro Juan es que, y lo que tiene claro Apocalipsis, es que esta visión cabe en la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. O sea, Apocalipsis, para que tú sepas que es el libro de revelaciones, es un libro de esperanza para la iglesia. Es un libro realmente que la gente le tiene temor, ¿cierto? Me hizo reír mi hija antier que me llamó. ¿Cuántos sintieron el temblor? Entonces me escribió, papi, ¿sintieron el temblor? Nosotros estábamos en Medellín y yo... no, mi amor, no lo sentimos. Y tú, papi, fue re fuerte. Después creo que la llamé. Papi, fue re fuerte. Yo, ¿y qué hiciste? No, yo me quedé quieta. Y después dije, uy, se vino el Señor. Entonces, yo estaba consternada. Después del rato la llamé, le escribí, ¿qué estás haciendo? Leyendo Apocalipsis. Bueno, qué interesante, porque la perspectiva de Apocalipsis para mi hija es de esperanza. Y esa debe ser la perspectiva de cada creyente. Apocalipsis es esperanza para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Apocalipsis es un libro hermoso que, ¿saben cómo termina? Termina con un matrimonio.
¿Cómo comienza la Biblia? La Biblia comienza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con un matrimonio, Jesucristo y la iglesia. Interesante, ¿no? Inclusive, Jesús comienza su ministerio en un matrimonio, en las bodas de Caná. Después vamos a hablar de eso, que también para Dios es importante. Pero es un libro de esperanza, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda Tiatira? 35 millones del sureste de Pérgamo, ciudad pequeña, pero activa comercialmente. Y era una vía principal para el paso de gente romana. Por lo cual tenía mucho comercio. Habían carpinteros, tintureros, vendedores de mercancías. Si tú ves Hechos 16, había una mujer llamada Lidia que era de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Ustedes lo van a ver en la Biblia. Entonces, era una ciudad muy comercial a pesar de lo pequeña. A esta ciudad el Señor le habla donde había una comunidad de creyentes. Amén. ¿Y qué habla? Vamos a comenzar. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de Tiatira. Quiero comenzar por decir que habla el Señor, y es en la única parte de Apocalipsis que dice el Hijo de Dios. Directamente se revela como el Hijo de Dios. Y dice así: el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Y ahí obviamente Apocalipsis es complejo porque tiene mucha simbología que para aplicar es compleja. Pero yo creo, si me permiten, mirando el contexto, que los ojos de fuego representan los ojos de Dios que ven todo. Porque lo que sigue dice, yo sé lo que tú haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, veo tu constante mejoría. Está hablando de yo sé, yo veo y yo he visto. Ojos de fuego, o sea, nada se esconde de los ojos del Señor, es lo que le está diciendo en esta carta Juan a los de Tiatira. ¿Y cuántos creen que los ojos del Señor son como ojos de fuego? Una vez un profesor dijo, llevó a una clase una pecera, con un pececito, esa pecera de solo agua y el pez. ¿Cuántos tuvieron peceras así? Qué tristeza, ¿no? Pobre pececito. Recuerdo que a mí me regalaron de pequeño una pecera con 2 pececitos así, y a los días uno apareció muerto, y después el otro se suicidó. En serio, como a la semana lo encontré afuera, yo creo que brincó. En fin, este profesor le dice a los chicos con la pecera, a ver, molesten al pez, pero no le hagan bulla fuerte porque eso se le aumenta el sonido. Solo traten de mover las manos a ver dónde se esconde. Preguntó, ¿se pudo esconder el pez? ¿Ustedes han visto un pez en una pecera solo con agua? ¿Se puede esconder? No, tras el cristal tú lo ves. Así es tu vida y mi vida delante de Dios. No podemos escondernos. Pero en fin, quiero seguir acá. Ojos de fuego. ¿Y qué? ¿Y pies de qué? De bronce. Pies de bronce pulido. Y eso tiene que ver con su firmeza. Alguien describió al bronce con rectitud, con justicia, simbólicamente hablando. En fin, el Señor escribe dice, yo sé, ya vimos los pies del Señor, vimos que es el Hijo de Dios, vimos que tiene ojos de fuego, pero comienza ya, bueno, la segunda cosa que le hace es hacer un elogio grandísimo a la iglesia, porque esta es la manera del Señor corregir, para que ustedes sepan. Los que somos papás y los que somos líderes, entendamos que para corregir primero hay que afirmar. ¿Cuántos dicen amén? A veces antes de afirmar corregimos. Mi esposa lucha conmigo con eso. A veces yo corrijo primero. ¿Cuántas esposas luchan con su esposo? Primero las corrige y después les dicen, no, pero estás bonita. ¿Ya para qué, hermano? Ya la embarró. O cuántas mujeres hombres luchan con una esposa que primero corrige. Tenemos que aprender primero, ¿cierto? Antes de corregir, vamos a hacer un halago, aunque eso lo llaman los psicólogos el sándwich. Es importante. Jesús hace un elogio. Ojo, dice así, yo conozco en el elogio, ¿cierto? Yo sé lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría, en todas estas cosas. Él les hace un elogio sobre el amor, fe, servicio y paciencia. Eso está en el versículo 19. Ponlo en la otra versión. Que la otra versión me llama la atención,
porque el escritor repite la I mucho, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy teso, ¿no? Hay un énfasis en esas cosas maravillosas, características fundamentales de un creyente, ¿cierto? Amor. Si quieres buscar de amor de Dios, podemos ir a 1 Corintios 13. Fe. ¿Dónde podemos encontrar fe? Qué mejor que Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Que habla sobre la fe. ¿Y cuál es la otra? Servicios. Está explícita en toda la Biblia. Hombres que sirven, características. Tú eres muy bueno, le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tú sirves, tú amas, tú tienes fe. Ya se presenta el Señor, lo primero. Segundo, les hace el elogio. Pero lo tercero, ya viene la corrección para una iglesia corrupta. El reproche. Y ahí quiero sentarme un poquito. Versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Wow. El reproche para la iglesia de Tiatira es, mira, hay algo interesante. Yo quiero que aquí miremos algo rápido. Ponme por favor el versículo 9. El versículo 9 de Apocalipsis 2. Ponlo un momento. Y analicen lo que hay aquí en el contexto tan interesante. Versículo 9 del 2. Dice así, yo sé tus obras. ¿Está hablando a cuál iglesia? Está hablando a la de Esmirna. Dice, yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dice, ¿cierto? Ser judíos y no lo son. Mas son sinagoga de Satanás. Digan sinagoga de Satanás. O sea, esa iglesia tenía la sinagoga de Satanás. Miremos la siguiente, la que es Pérgamo. Ponme el versículo 13. Versículo 13 ahora. Dice, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Noten que la primera iglesia que estamos viendo, bueno, la segunda, porque realmente no le está hablando la de Éfeso, sino a la segunda, Esmirna tenía la sinagoga, pero la tercera, la de Pérgamo, tenía ya el trono, y esta, versículo 20, volviendo, tiene las obras de Satanás dentro de la iglesia. La corrupción total por el pecado sexual y por la idolatría. Esta iglesia tenía tal corrupción que habían permitido la doctrina de Jezabel. Y hay una mujer que no debe ser Jezabel, porque Jezabel en el Antiguo Testamento había muerto. Pero la denomina el escritor como Jezabel. Una mujer tremenda. Si tú miras en Reyes, en el libro de Reyes, en el capítulo 18, del 16 en adelante, habla de esta mujer Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Pero antes de eso quiero solo recalcar una frase que dice, toleras. ¿Qué es tolerar? Es permitir, es respetar opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Bueno, soportar. Tolerar es admitir, es permitir una cosa que no nos gusta o no se aprueba del todo, es permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. Eso es tolerar. A esa mujer llamada Jezabel, Jezabel era una princesa fenicia que se casó con Acab, rey de Israel, y vino a traer una doctrina en el pueblo de Dios tremenda. Ella en el templo hizo que Acab construyera un templo a sus dioses Baal y Asera, dioses de la cosecha y de la fertilidad. Y en el templo fornicaban. Habían prostitutas y no sé si está bien dicho prostitutos. Hombres y princesas y princesos que se prostituían dentro del templo. Esa fue la práctica. Pecado sexual y pecado de idolatría. Cuando tú estudias el género profético, aunque esta es una carta que es profética, cuando tú estudias el género profético te vas a dar cuenta que
hay tres cosas que siempre hacían los profetas. Bueno, dos cosas que los profetas tenían que hacer. Primero, que era denunciar y anunciar. Muchos creen que los profetas tan solo es alguien que dice, y así dice el Señor. El profeta en la Biblia era aquel que no hablaba el futuro, sino el pasado. Hablaba lo que el Señor había plasmado en su palabra. Y quizás se advertía de un futuro si no se obedecía esa palabra. El profeta tenía que anunciar y denunciar. Y el profeta tenía que enfrentarse con un pueblo. Quizás es lo que tenemos que hacer hoy en día los predicadores. ¿Y qué tenía que denunciar los profetas siempre con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Y lo vemos también aquí. Tres cosas: injusticia, corrupción e idolatría. Noten algo poderoso: la injusticia social siempre estaba. Jesús luchó contra la injusticia social. Él pensó en los huérfanos, en las viudas, en los extranjeros y en los necesitados. Pero a ellos no les importaba eso. La corrupción del pueblo era terrible, aunque tenían buen aspecto. Ayer le decía a alguien me dijo, pastor, definitivamente uno refleja, porque hablaron de un muchacho que estaba peludito y su pinta era como, dijo, no, este muchacho por esa pinta no debe ser un buen muchacho, porque finalmente el exterior refleja su interior. Le dije, pero bíblicamente no aplica, porque el exterior de los fariseos era precioso. Y por dentro les dijo Jesús que eran como ¿qué? Primero les dijo hipócritas, llenos de podredumbre por dentro, sepulcros blanqueados. El profeta tiene que pararse, y es lo que está haciendo proféticamente Juan a la iglesia. Está hablando de la corrupción, de la inmoralidad, de la injusticia. Jezabel abusó de su autoridad y entonces persiguió a los profetas. A uno de los que tanto persiguió fue Elías, pero Elías se le puso firme y no pudo acabar con Elías. Elías siguió predicando, y contra otros 7,000 más que dice la Biblia que quedaron, que no doblaron su rodilla a Baal. No doblaron su rodilla al Dios de la cosecha, al Dios de la fertilidad, al Dios de la prosperidad. Y si bien es cierto, yo creo que Dios prospera, es posible, permíteme aplicar, que hoy en día muchos sectores de la iglesia quieren postrarse más a la prosperidad que al Señor. Y no sé si voy a ser molesto con esto, pero es posible que podamos terminar viendo hoy en día todavía profetas de Baal. Y que no seamos de aquellos que estamos postrándonos a la prosperidad. Yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios bendice a su iglesia de una manera poderosa, pero no vamos a postrarnos a eso. ¿Cómo sabe que estamos postrados? Porque por la prosperidad la iglesia se ha vuelto inmoral y la iglesia se ha vuelto corrupta. Es muy duro estar y ver en iglesias. Tuve la oportunidad de una iglesia en cierto lugar de Colombia, muy grande, muy linda. Tiene uno de los mejores grupos de alabanza de Colombia, porque son músicos tremendos. Llegan varios líderes llorando y me dicen, es una iglesia hermosa, grande, grandes músicos, pero se acuestan entre ellos. Y el pastor lo sabe, yo no sé, pero como para no quedarse sin alabanza, esa es la corrupción que se puede permitir dentro de la iglesia. Que la voluntad de los hombres se establezca por encima de la voluntad de Dios. Y la corrupción del pastor, permitir, o un líder que permitamos que las cosas por necesidad se hagan a la manera como quiso Jezabel y como quiso Acab con el pueblo de Dios en aquella época, postrarse a sus dioses. Es fuerte. Acab le dio la espalda al Señor. Esta mujer tenía seducción. Y yo creo que vale la pena
Ya quiero aplicar a hacer puentes, si me permite. El Señor habla fuerte en esa época a través de Juan, en esa carta a la iglesia de Tiatira, con la inmoralidad, el pecado sexual, con la idolatría, comer alimentos a los ídolos. Y solamente evaluar, ¿será que en esta época, en el 2015, dentro de nosotros que somos iglesia del Señor, no miremos a otros, mírate tú, mirémonos nosotros? ¿Habrá inmoralidad sexual? ¿Habrá corrupción? Miren, tú vas a la Biblia y tú descubres el principio de la prosperidad. El principio de la prosperidad está en Dios, obviamente. Es Dios el que prospera. Pero Dios en la Biblia no muestra la prosperidad por la fe, sino por la justicia. Cuando se es injusto, no se puede prosperar. Por eso tú conoces gente que quizás no crea en Dios, hasta ateos, pero son prósperos. Porque su salvación es otra cosa. Pero si ellos cumplen principios de justicia, ¿será que los cristianos cometemos actos de injusticia? Sería interesante mirar nuestros actos de injusticia. No pagar nuestras deudas. Son actos de injusticia. Y eso no le agrada a Dios. Mentir. Sacar ventaja siempre. Aunque somos cristianos, todavía nos quedó plasmado el pensamiento, el vivo vive del bobo. Eso es corrupción delante de Dios. Mira, saber, esto es corrupción, y me duele decirlo, pero puede ser que dentro del pueblo cristiano pase esto, que yo sepa que esto vale 10 pesos, pero el de al frente lo necesita urgente y está dispuesto a pagar 30 pesos. No, le vale 30, pero hermano, está valiendo mucho, pero ese es el negocio. El justo sabe que vale 10 y le gana un porcentaje, aún se lo puede decir a otro. Me acordé de una historia que contó Alex Chan, que vamos a tener en marzo. ¿Cuántos conocen al pastor Alex Chan? El pastor Alex Chan dice que él, estando en Perú, empezó a vender un carrito que él tenía. Y dijo, no, lo voy a vender en $3,000, entre $1,000. Y que un amigo, un hermano, un comisionista de la iglesia cristiana le dice, pastor, véndalo en 3,300. Le dijo, ¿por qué? Le dice, porque si usted dice 3,300, la gente regatea y se lo dejan 3,000. Y él, bueno, pues sí, tiene razón, ¿cierto? 3,000. Yo quiero 3,000, pero voy a decir 3,300 para que me... Listo. Llamó un amigo, otro de la iglesia. Pastor, ¿usted está vendiendo su carro? Yo supe, sí. ¿Cuánto vale, pastor? $3,300. Bueno, pastor, y fue y le llevó el cheque por 3,300. Y él, no. O se le iba a pagar. No, vale 3,000, vale 3,000. Y él se dio cuenta que a veces nosotros tenemos nuestras artimañas. ¿Cierto? Qué lindo cuando alguien dice, vale 3,000. Hermano, bájeme. No, le estoy dando el precio justo, vale 3,000. Pero es que vale 3,000. Si al que le interesa lo va a comprar. Pero nuestra mentalidad nos enseñaron que hay como que se regatea, póngalo más carito. Mi papá una vez me contó una historia y me pareció injusta. Le dije, me dijo, mijo, una vez me llegaron unos repuestos para carro de timón, para un repuesto para el timón. Mi papá era importador de repuestos. Pero me llegaron importados para timón del lado derecho. Y en Colombia es el lado izquierdo. O sea, no le va a servir. Dice, mijo, y los fui a vender. Le dije parte de la verdad, le dije, eso es para timón. Entonces el tipo miró y dijo, no, aunque sea para timón derecho, yo puedo hacerle una cosita o le pulo y puede servir para el timón izquierdo. No me interesa. Entonces mi papá dijo, yo se los voy a vender. Voy a poner un ejemplo, a 3,000 pesos. Digo, bueno, aquí están. Y le dice el Señor, yo ya los analicé. Y yo no le voy a dar más de 6,000 pesos por cada uno. Papá, bueno. Y entonces un avispado dice, ¿quién no manda a abrir la boca? Pero realmente si nosotros somos cristianos, vamos a decir, no, espérate. Bueno, dame 6,000 y te doy 2 por 6,000. Porque realmente valen 3,000. Y yo estoy ganando. ¿Será que nosotros dentro de la iglesia estamos permitiendo los actos de injusticia? No ayudar al necesitado. Yo creo que nosotros, yo les decía un día, a veces los cristianos somos muy mentirosos a veces.
La mentira más grande que tiene un cristiano es cuando está en un semáforo y le dice a alguien que le pide una moneda, no tengo. Porque siempre tenemos. Dile, no quiero. ¿Cierto? No quiero darte nada. Hoy no te voy a dar. Tengo, pero no te voy a dar. Con la misma argumento que tienen todos. Para que vaya y fume más droga. A veces ni siquiera estás pensando porque es porque tienes que darle. Yo fumé droga antes de conocer al Señor. Y uno nota en las calles quién le da con amor y quién no. Y a veces el que le da con amor uno termina con esa, muchas gracias, y iba a veces compraba un pan. Porque con el amor que venía la moneda, con ese mismo amor uno lo gastaba. Pero con el odio que se le daban a uno, con ese odio uno la fumaba. De puro odio. Estoy bravo. Ignorar los huérfanos, las viudas. La piratería dentro de la iglesia. Comprar robado. A lo bien que a todos les ha pasado por la mente, y no falta el que ha ido a la 27 a comprar la antenita y la tapita. Allá la consigo de segunda. A pesar de que tenga las iniciales suyas. La mía. Pues eso, si no se comprara eso, se acabaría eso. ¿Cierto? Pues no hay a quien venderle. El soborno. Hermano, eso vemos una platica aquí. Así como dijo por ahí alguien, no hermano, en una época Colombia en Sudamérica quedó como el segundo país más corrupto. Ah, eso fue porque no dieron platica y no hubiéramos quedado de primeras. No, pues qué emoción. La corrupción. Estoy aplicándola ahorita en la injusticia. Queremos ganar más de lo justo. A veces dentro de la iglesia en la inmoralidad sexual, hablando de lo que vieron con Jezabel, hombres que son más coquetos con las hermanas de la iglesia que con su esposa. Y eso confunde a los niños. Porque un niño mirando al papá, a la hermana, uy hermana, ¿cómo está de linda? Ese man, qué hermano. ¿Usted cuánto lleva en la iglesia? Usted no es oveja, usted es un lobo. Y la esposa y su niño viendo. Eso es impureza sexual. Mi esposa les hablaba de esas palabras. Yo sé que nuestra cultura es una cultura, como dijo Ricardo Caballero, no amable, ni muy amable, ni extremadamente amable, sospechosamente amable. Pero nosotros tenemos, para guardarnos de la inmoralidad y guardar a las hermanas o a los hermanos, guardar nuestras palabras. Cuando, hombre, tú le dices a una mujer cómo estás de linda, eso hace mella en su corazón. Lo máximo que yo me propuse a decirle a una hermana es, hermana, ¿cómo está elegante? Dios la bendiga. Porque yo sé que, y una hermana, por ahí bien necesitada de amor, idealizando, cualquier hombre le dice así, se ha casado, lo que sea, y ahí empiezan los problemas dentro de la iglesia. Si el Señor, no sé, por allá en el libro de Daniel, hay una parte donde empieza el dedo de Dios a escribir los pecados, ¿cierto?, de un rey en la pared. ¿Cuántos han leído esa parte? Se los dejo de tarea por allá, ¿cierto? Y empezó, pongámoslo a esta época, ¿qué tal que Dios nos pusiera un videovideo a nosotros en la mente y nos proyectara en una pared todo lo que pensamos en el día? Uy. Es más, ahorita estarían en los videos saliendo lo que están pensando de mí. Uy. Apague, apague. Que se vaya la energía. La inmoralidad tiene que salir de la iglesia. La injusticia y la corrupción. La gente quiere la paz, pero dice la Biblia en Romanos, dice esto: el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y antes de la paz y del gozo viene la justicia. Y la justicia solo se puede obtener a través del que es justo, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo de Dios, a través de la obra redentora que Él hizo en amor al Padre Eterno y en amor a su creación, a ti y a mí. No podremos ser justos.
Es doloroso que dentro de la iglesia permitamos la corrupción, el soborno. Pastor, yo no soy injusto. Cuando tú manipulas la autoridad como Jezabel, que manda a matar a un hombre llamado Nabot por una heredad. ¿Cuántos han leído la viña de Nabot? Una historia tremenda, donde un hombre tenía su terrenito de lentejas, su herencia, y para un judío su herencia, la herencia de tierra, es lo que Dios le ha dado. Ellos lo aman, es para sus generaciones. Y el rey de Israel, este pelele, marioneta, payaso, esposo, me dio rabia, perdón, de Jezabel, se enamora. El rey tenía una cantidad de fincas reales y castillos, y se enamora de una viñita y quiere la viña, y va y le dice a su esposa Jezabel, esta mujer, que la quiere. Es más, él le dijo a Nabot que la quería. Nabot dijo, no se la puedo vender, le doy una mejor, no la puedo cambiar, es cuestión de principios. Ok, y se va este rey, se mete al cuarto y empieza a llorar. Prácticamente, no lo dice, pero se fue y se metió a la cama, no quiso comer. Fueron las criadas, mi rey, ya está la comida. No, Kelo, estoy babo. Y llega la mujer, a ver qué pasa. Yo quiero la viña. ¿De quién? De Nabot. Pero toma sopa. ¿Hay viña? Sí. Quiero sopa. Me imagino yo. Ella arma un plan macabro, pone testigos falsos, lo ponen ante todo el pueblo a Nabot, dicen que él está hablando en contra del Señor y una cantidad de cosas, y Nabot termina muerto. Manipuló su autoridad. Eso es un acto de injusticia también dentro de la iglesia. Tomar la autoridad para dañar a otros. Seducir. Inclusive ver que mi hermano esté a punto de caer y no decirle nada. Allá él. Yo todo bien con Dios. Injusticia es cuando tú abres tu boca y empiezas a juzgar a uno y a otro. Eso es injusto. Por eso, quizás no vemos prosperar a muchos, porque la injusticia ha sido parte de nuestro país y Dios quiere quitarla. Y hay una esperanza. ¿Cuál es? Vuelvo al texto. Arrepentimiento. Porque si no vendrán consecuencias, y las consecuencias son estas. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, dice el Señor a Jezabel. Le gusta acostarse, le gusta inmoral, pues va a mantener en la cama, pero enferma. Y no solo eso, los que se acuestan con ella también sufrirán. Terrible, dice ahí. Y para acabar de ajustar, sus hijos llevarán las consecuencias. Dice, heriré a sus hijos. Es muy fuerte lo que dice ahí. Está hablando el Señor en una época que no es esta, pero que a pasar la hora, nosotros podemos saber que Dios lo que quiere es el bien de su pueblo, el bien de las naciones y el bien de su creación. Él quiere lo bueno, la justicia, la rectitud, pero tú y yo como iglesia tenemos que decidir no tener las obras de esa Jezabel que manipula, de esa Jezabel autoritaria, de esa Jezabel que se levanta, estoy hablando espiritualmente, que se levanta a seducir a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, esa Jezabel inmoral, corrupta, eso que todavía queda a veces en nuestro corazón, donde está la tentación de tú poderte montar, como un día les contaba, y te dan más vueltas de lo que te deben dar y quedarte con las vueltas de decir, Dios, gracias, me bendijiste, mañana diezmo de lo que me dieron de más. Y eso es corrupto. Dios llama al arrepentimiento y dice así, terminando, pero también tengo un mensaje para el resto de los que no se han contaminado, dice, no les pediré nada más,
Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Había un sector en la iglesia de Tiatira que no habían permitido las obras de Jezabel, no había permitido la corrupción, no había permitido la impureza sexual, no había permitido la idolatría. Ese sector, ya vamos a acabar, ayúdenme los que... se fue el tiempo, ¿me pueden ayudar los de alabanza, por favor? Ese sector, dice el Señor, solo les pido, retengan lo que tienen. Y retener requiere celo para guardar lo que el Señor nos ha entregado. El depósito que te ha entregado a ti, ha entregado a cada hijo de Dios, de guardar con celo su palabra y vivir diferente. ¿Cuántos dicen amén? Es un desafío. Pero a Jezabel le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido. Creo que esta carta de la iglesia corrupta nos llama al arrepentimiento. Ubícate. Ubiquémonos como iglesia. Si Dios quisiera destruirnos, ya no estaríamos aquí. Su amor es tan grande, su amor es tan eterno, que ha tenido misericordia contigo y conmigo. Pero si la gente no se arrepiente, tarde o temprano le será vergüenza su pecado, su corrupción, su inmoralidad, su idolatría. Tarde o temprano. Dios es paciente y tardo para la ira y grande en misericordia. Pero llega un momento que Él deja ver las consecuencias en nosotros, aún por amor de nosotros mismos. Voy a hablar la próxima semana, el día de la familia, no sino la otra, sobre un matrimonio en la Biblia poderoso que el Señor hace. Y es el matrimonio que Dios le pide a Oseas con una prostituta. Qué tremendo. Porque el Señor, con eso concluyo, después les predico eso, pero el Señor le muestra al pueblo cuánto le duele su infidelidad. Y para que el profeta lo entienda, lo manda a él a casarse con una prostituta. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece eso? Pongámonos sobre nuestros pies y oramos. Iglesia, algo que yo puedo encontrar en las cartas a las iglesias y en toda la Biblia es que Dios denuncia el pecado de su pueblo, lo reprende, pero también lo perdona cuando nosotros estamos dispuestos a vivir diferente. Que el Señor quite la inmoralidad del medio de su pueblo. Que el Señor quite la corrupción en medio de nosotros. Que el Señor quite esos actos de injusticia, nuestras críticas, quejas y actitudes incorrectas. Y que sirvamos con amor al Dios santo y justo y eterno, al Dios de los cielos. Quiero que cierres tus párpados ahí y pienses cómo estás, iglesia. ¿En qué nos podemos identificar con la iglesia de Tiatira? Inclusive era una iglesia, era una ciudad pujante y creciente en su economía, una ciudad empresarial, pero había permitido las obras del enemigo a través de Jezabel, enseñando al pueblo lo inmoral, lo incorrecto, enseñando al pueblo la idolatría. ¿Será que en tu corazón, todavía y en mi corazón, hay injusticia? Y si la hay, solo uno puede enderezar nuestros corazones: el Mesías, el Hijo del Eterno Dios. Solo Él puede enderezar. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rinde ahí tu vida, y si tienes que arrepentirte de algo, hazlo y vuelve al Señor y a su palabra. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta mañana te honramos, y a través de tu palabra hoy nos llamas a caminar en justicia, en amar misericordia y humillarnos en tu presencia, como lo dijo el profeta también en el Antiguo Testamento. Dile: Señor, yo me arrepiento de aquellas cosas que en mi corazón han sido corruptas, han sido injustas y han sido inmorales. Quiero vivir diferente para honrar tu nombre. Me arrepiento. Te doy gracias, Señor. Reconozco la obra de tu Hijo, Cristo, el Mesías, el que murió por mí. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.